De todo el idioma inglés, ningún término, ninguna teoría política o económica incita respuestas apasionadas como el marxismo. La esperanza, la lucha política y en el mundo occidental a menudo sentimientos de miedo y desorden. Pero de las cosas que contribuyen a los sentimientos antagónicos hacia el marxismo, a menudo incomprensiblemente provienen de pura confusión. Confusión que proviene de un mundo que intencionalmente mantiene el marxismo bajo un velo nublado, y quizás más específicamente una teoría política y económica que al ser marxismo es un poco complicado en varios sentidos. Primero tenemos una teoría política y económica basada en la dialéctica, una analítica que es un poco compleja y ajena a la mayoría de la gente de hoy en día. Y para las personas que están familiarizadas con la dialéctica, el marxismo incorpora la dialéctica en un sentido físico-material, formalmente llamado materialismo dialéctico. Además, el marxismo incorpora este mismo análisis material a través de la historia, comprendiendo que las mareas cambiantes de la historia son impulsadas principalmente por el flujo constante, el cambio, y más específicamente al marxismo, la dialéctica de la historia a través de las condiciones y relaciones materiales, lo cual es llamado materialismo histórico. Esto todavía puede parecer un poco confuso, pero está bien. Con suerte aclararemos toda esta confusión a lo largo del video. Esta misma confusión probablemente sea una de las razones por las cuales Friedrich Engels escribió este libro. Ha habido muchos académicos y autores contemporáneos que han hecho un gran trabajo explicando el marxismo en una lente comprensible más simple. Aún así, siendo escrito en 1880, socialismo utópico y científico sigue siendo una de las articulaciones más claras y fáciles de entender del marxismo en su contenido analítico. Por la hazaña bastante insana que es, estoy emocionado de traerles esto, así que iniciemos. Esto es Socialismo utópico y científico, solo en forma de video. Desde el principio es increíblemente importante establecer lo que Engels está tratando de hacer y el enfoque que está tomando. Este libro realmente sirve como una explicación extremadamente eficiente de la mecánica central del marxismo y del socialismo, al tiempo que elabora cómo el socialismo no es necesariamente una simple doctrina u objetivo prescriptivo, más bien es una realidad científica y económica, una que se vuelve más inevitable a partir de una industria capitalista a gran escala y sus mismas consecuencias. Este movimiento analítico y dialéctico dentro y del socialismo se muestra desde el principio del libro, sobre la parte 1, Socialismo utópico. El socialismo moderno es, en su esencia, el producto directo del reconocimiento, por un lado, de los antagonismos de clase existentes en la sociedad actual entre propietarios y no propietarios, entre capitalistas y trabajadores asalariados, por otro lado, de la anarquía existente en la producción. Pero en su forma teórica, el socialismo moderno aparece originalmente como una extensión más lógica de los principios establecidos por los grandes filósofos franceses del siglo XVIII. Como toda nueva teoría, el socialismo moderno tuvo, en un principio, que conectarse con las ideas intelectuales nacientes que tenía a mano, por muy profundas que fueran sus raíces en los hechos económicos materiales. Engels quiere dejar explícitamente claro, el socialismo no es solo un sueño político explícito o un sistema político buscado, no, es algo que surge por el capitalismo mismo. Si hay algo que debemos establecer al comienzo de este video, es esto. El marxismo en muchos sentidos no es necesariamente una política prescriptiva en sí mismo, o es un análisis dialéctico del mundo, la economía política y el capitalismo tal como lo conocemos. En muchos sentidos es un análisis puro, es una examinación, no necesariamente una ideología en sí misma. Esto es algo que en el mundo de hoy se pasa por alto absolutamente en todas partes. Así que la primera parte se llama socialismo utópico. Por lo tanto, lo natural es preguntar ¿qué significa esto? Aquí tenemos que sentar las bases de cómo llegar a la naturaleza material de un modelo utópico de socialismo y por qué según Engels es una realidad material ya existente que se está desarrollando en el momento de este libro. Pero el trabajo preliminar comienza con la Revolución Francesa y algunos de los filósofos de esa época. Aquí vemos que con la Revolución Francesa, y podemos incluir la Revolución Americana en esto también, estas revoluciones ahora históricas existieron principalmente dentro del plano del idealismo. Lo que esto quiere decir es que fue una revolución que resultó y se basó en un plano conceptual de ideas, más que una realidad material muy concreta. La libertad política, ideas de libertad y derechos individuales. Engels señala que estas revoluciones, la Ilustración, primó nuestra mente para comprender una santidad y necesidad de buenas condiciones humanas,
donde las personas merecen derechos fundamentales, no merecían condiciones brutales y relaciones degradantes bajo sociedades feudales y monárquicas. Engels trae a pensadores como Rousseau, que encabezó estas ideas en un contexto revolucionario. Ya hemos hablado sobre el vínculo entre Rousseau y Marx en este canal. Pero para Engels hay problemas fundamentales con esto, ya que esta libertad, entre comillas, existía puramente en abstracto, no había un reflejo material o económico de esto. Por lo tanto, vemos la creación de cosas como el despotismo napoleónico o la esclavitud masiva en los Estados Unidos. La libertad o los derechos no son verdaderamente universales en un sentido idealista, debe tener lugar en un frente muy material para ser una realidad universal. Y para Engels, a finales de la década de 1880, fragmentos de esta emancipación material ya se estaban desarrollando y teniendo lugar. Estas eran enunciaciones teóricas correspondientes a estos levantamientos revolucionarios de una clase aún no desarrollada. En los siglos XVI y XVII, imágenes utópicas de condiciones sociales ideales. En el siglo XVIII, teorías comunistas en realidad. La reivindicación de la igualdad ya no se limitaba a los derechos políticos, se extendió también a las condiciones sociales de los individuos. No eran simplemente los privilegios de clase los que iban a ser abolidos, sino las propias distinciones de clase. Un comunismo ascético que denuncia todos los placeres de la vida. Espartano fue la primera forma de la nueva enseñanza. Luego vinieron los tres grandes utópicos, Saint-Simon, para quien el movimiento de la clase media al lado del proletariado todavía tenía un cierto significado, Fourier y Owen, que por el contrario, donde estaba más desarrollada la producción capitalista, y bajo la influencia de los antagonismos engendrados por esta, elaboró sus propuestas para la supresión de las distinciones de clase de forma sistemática y en relación directa con el materialismo francés. Engels señala que Henri de Saint-Simon fue uno de los primeros teóricos en notar que el proyecto de liberación del mundo a través de este idealismo, a través de la razón pura, visto en la Revolución Francesa, era totalmente insuficiente no solo en la teoría, sino en la realidad. Escribe Engels sobre la experiencia de Saint-Simon después de la Revolución Francesa, donde incluso después de la Revolución los trabajadores y la gente del tercer estado, en Francia, ahora liberados de la monarquía gobernante original, ahora estaban en conflicto con los banqueros y otras personas ricas. Después de la Revolución estaba claro que la única victoria verdadera era para la clase dominante, por lo tanto aquí es donde Engels afirma que la Revolución Francesa y Americana puede llamarse con precisión revoluciones de la burguesía o de la clase dominante. Estas revoluciones hicieron mucho para permitir la nueva progresión de los derechos individuales, pero más que nada permitieron que la gente viera los puros límites del proyecto de la ilustración liberal hasta el momento. Aquí es donde llegamos a la forma utópica del socialismo, exactamente donde vemos la emancipación más allá de los derechos individuales abstractos puros. Este nuevo socialismo se vio en Indiana, específicamente con Robert Owen, en la ciudad de New Harmony. En su corto tiempo, las condiciones de trabajo estaban entre las mejores, trabajaba en menos horas y la educación era uno de los poquísimos lugares en Estados Unidos donde era prácticamente universal para todos los niños. Aquí vemos que Engels plantea que este socialismo, este nuevo sistema más allá del capitalismo, no era meramente utópico en un ideal abstracto, era utópico en un sentido muy material, donde ya estaba desarrollándose y siendo probado. En todo caso, esto muestra la naturaleza concreta del título del libro, Socialismo, Utópico y Científico. Pero aquí solo hemos arañado la superficie con la última parte del título. Está siendo científico. Aquí es donde entramos precisamente en eso. Aquí es donde entra la dialéctica, esta analítica y el motor mismo del marxismo. Lo mismo que afirma Engels es la naturaleza científica de este socialismo utópico entre comillas, y más abstractamente el marxismo, es exactamente aquí donde Engels brilla. Gran parte de la importancia de este libro es lo bien que puede elaborar de manera precisa y fácil la dialéctica en un sentido material, la lógica central del marxismo, que es bastante complejo para un mundo de personas que no están muy familiarizadas con el pensamiento dialéctico. Pero la dialéctica y el materialismo todavía son confusos en un lenguaje elegante para muchos, así que hagamos un poco de trabajo pesado aquí. Engels dice lo siguiente: mientras tanto, junto con y después de la filosofía francesa del siglo XVIII, había surgido la nueva filosofía alemana, culminando en Hegel. Su mayor mérito fue la recuperación de la dialéctica como la forma más alta de razonamiento. Los antiguos filósofos griegos eran todos dialécticos naturales natos, y Aristóteles, el más enciclopédico de ellos, ya había analizado las formas más esenciales del pensamiento dialéctico. La nueva filosofía, por otro lado, aunque en su dialéctica también tuvo exponentes brillantes, por ejemplo Descartes y Spinoza,
Se había fijado cada vez más rígidamente, especialmente a través de la influencia inglesa, en el llamado modo de razonamiento metafísico, por el cual también los franceses del siglo XVIII estuvieron dominados casi por completo. En todo caso, en su obra filosófica especial. Fuera de la filosofía en el sentido restringido, los franceses produjeron, sin embargo, obras maestras de la dialéctica. Si bien el filósofo alemán Hegel realmente presentó la dialéctica de una manera más compleja que los griegos en muchos sentidos tuvieron una de las primeras formas dialécticas de ver el mundo. Ellos vieron el mundo como algo radicalmente interconectado, como un mundo conectado con cambios y contradicciones. No había cosas simples, objetos puros, sino procesos conectados. Hay diferencias entre la dialéctica de los griegos y Hegel, y no podemos hacer una inmersión completa en esta, más bien por el tiempo, pero lo intentaré para visualizar una buena comprensión superficial del pensamiento dialéctico. Para entender la dialéctica podemos ver que es útil ver su más o menos opuesto, el enfoque individual y singular. Engels afirma que esta forma correcta y fructífera de ver el mundo se puso completamente de cabeza con John Locke y la filosofía inglesa, con la que él llama metafísica lockeana. Esta metafísica lockeana sigue siendo en 2021 posiblemente la principal forma en que vemos el mundo, como objetos, ideas, sujetos que son radicalmente individuales y pueden compararse y contrastarse como entidades estancadas, paralizadas y atascadas en el tiempo. Esta es una razón central por lo que algo como la dialéctica puede ser inicialmente difícil de entender. Es tan radicalmente diferente de la forma en que vemos todo, las cosas que están interconectadas como parte de un proceso que cambia con el tiempo. Engels señala que Hegel fue uno de los más grandes filósofos en el sentido de que él vio las limitaciones absolutas de esta manera individual singular y lockeana de ver el mundo. Sin embargo, Engels afirma junto con Marx que existe una limitación masiva en la forma en que existió su dialéctica. Era algo que era puramente conceptual, que existía como una idea abstracta atrapada en la atmósfera, algo separado del material que nos rodea y de nosotros. Marx y Engels pedían un análisis mucho más concreto y físico, una estructura dialéctica pero examinada dentro del material, de ahí el término materialismo dialéctico. En un sentido concreto, Engels visualiza este materialismo dialéctico con el proceso de la naturaleza y específicamente con el ejemplo de la muerte. En la superficie sabemos cuando algo está vivo o muerto, pero cuando te acercas a nivel celular, esta pregunta es mucho más difícil de responder. ¿Cuándo fue el momento exacto de esta muerte? ¿Cuándo ocurrió exactamente a nivel celular? Científicamente esto es extremadamente difícil de responder. La muerte no es un evento singular momentáneo, es un proceso, por lo que la dialéctica y la comprensión de su movimiento y proceso, según Engels, es el único verdaderamente digno de examinar este fenómeno. Bajo un enfoque metafísico, bueno, estás vivo o muerto, es binario, realmente hasta ahí. Este punto de vista no aprecia el vínculo, el proceso de estar vivo o simplemente estar muerto. Engels da aún más ejemplos. El estado de simplemente estar vivo en un sentido singular y metafísico es aún insuficiente. Nuestra estructura celular está en constante cambio. Engels dice esto aquí. De la misma manera, todo ser organizado es en todo momento el mismo y no el mismo. En todo momento asimila materia suministrada desde afuera y se deshace de otra materia. En todo momento algunas células de su cuerpo mueren y otras se reconstruyen de nuevo, en un tiempo más largo o más corto. La materia de su cuerpo se renueva por completo y es reemplazada por otras moléculas de materia, de modo que cada ser organizado es siempre el mismo y sin embargo algo diferente de sí mismo. En muchos sentidos, con este entendimiento existimos en el pasado, presente y futuro a la vez, a medida que las células funcionan. O más precisamente, la creación de nuevas células con la muerte de otras células es lo que constituye el estado vivo sintetizado en el que nos encontramos. Por lo tanto, nuestro estar vivo está en tensión dialéctica, la tensión de las células que mueren y al mismo tiempo las nuevas creadas. Nuestras células están muriendo mientras nuestros cuerpos están creando simultáneamente otras nuevas, con aún más células siendo creadas mientras hablamos en un sentido presente. Engels haría la siguiente pregunta: entonces, ¿qué es esto? Más que una contradicción masiva de cómo vemos el mundo y las ideas como entidades estancadas.
a través de esta metafísica inglesa antidialéctica y antiprocesal. Así que para resumir la segunda parte, los griegos tenían una visión dialéctica increíblemente fructífera del mundo. Más tarde la filosofía fue puesta de cabeza por más filósofos ingleses como Locke, donde se incorporó una nueva visión singular metafísica del mundo. Luego Hegel apareció y señaló que la verdadera ciencia del mundo era la dialéctica y los procesos. Luego de Hegel, Marx y Engels se acercaron y argumentaron que Hegel no puso suficiente énfasis en el ámbito material, que era demasiado conceptual en muchos sentidos, por lo que Engels argumenta que el materialismo dialéctico es una nueva ciencia muy emocionante en la que solo acabamos de rascar la superficie. Engels deja así la segunda parte del libro. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía pasó al frente de la historia de los países más avanzados de Europa, en proporción al desarrollo, por un lado, de la industria moderna, por el otro, de la recién adquirida supremacía política de la burguesía. Los hechos desmentían cada vez más enérgicamente las enseñanzas de la economía burguesa en cuanto a la identidad del interés del capital y del trabajo, en cuanto a la armonía universal y la prosperidad universal que sería la consecuencia de la competencia desenfrenada. Todas estas cosas ya no podían ser ignoradas, como tampoco lo podía el socialismo francés e inglés, que era, aunque muy imperfecta, su expresión teórica. Pero la vieja concepción idealista de la historia, que aún no había sido desalojada, sabía nada de la lucha de clases basadas en los intereses económicos, sabía nada de los intereses económicos, la producción y todas las relaciones económicas aparecían en ella solo como incidentales, elementos subordinados en la historia de la civilización. Aquí llegamos a la tercera parte del libro, sobre el materialismo histórico. Antes de sumergirnos directamente, aclaremos un malentendido masivo y extremadamente común sobre qué es el materialismo histórico. Let's take the same postmodernist approach. So here's some basic tenets of Marxism. It's bourgeoisie against proletariat. The bourgeoisie are the capitalists, the property owners, those sorts of people. The proletariat, working class, for all intents and purposes. The basic idea is that history itself is nothing but the, what would you call it, the documentation of the struggle of one class against the other. Este clip es tan ridículamente incorrecto que duele. El materialismo histórico, o una narrativa marxista de la historia, no es que la totalidad completa de la historia es la lucha de clases, y eso es todo lo que hay, sino que a través de un análisis del mundo, a través de formaciones materiales, podemos ver una tensión dialéctica constante sobre la base del material y en el entorno de uno. Vemos que con los animales todos los seres se desarrollan a partir del entorno y el material que los rodea. Luego, desde la época de la civilización humana, encontramos un fenómeno similar, solo dentro del contexto social. En la medida en cómo va la historia social humana, la lucha de clases es un universal completo, pero no es la totalidad de la historia, eso no es todo lo que existe dentro de la historia. En ninguna parte en absoluto Marx y Engels afirman que la totalidad de la historia es solo la lucha de clases, eso es basura completa. De nuevo, pensando dialécticamente, llegamos a ver una tensión constante entre las clases trabajadoras bajas y las clases altas. Esta tensión siempre está presente en alguna fase de la historia, pero no dice en absoluto que sea toda la historia y su totalidad. De todas maneras, volvamos al video. Engels comienza la tercera parte con la idea de que desde el inicio de la sociedad, el materialismo histórico consiste en comprender que las fuerzas de producción son la principal línea de base universal de cómo se estructuran en última instancia nuestros cimientos sociales. Por supuesto, otras cosas juegan un papel en nuestra estructuración de la sociedad, pero a través de una lente material esta es la línea de base última, es la zona cero. Engels señala que este ha sido el caso incluso en la sociedad feudal. Entendiendo el curso dialéctico de la historia, vemos que las semillas del capitalismo fueron plantadas firmemente en el feudalismo, con estas bastante nuevas revoluciones de la clase dominante francesa y americana, allanando irónicamente el camino para que prospere el capitalismo. Esto es lo importante a tener en cuenta. Marx y Engels no suelen tener una tonalidad moralista en su análisis del capitalismo. Ellos no afirman que el capitalismo sea alguna entidad monumentalmente malvada por sí misma.
más bien que trabaja en contradicciones, y su objetivo es señalar estas contradicciones. Estamos libres de señores en un sistema feudal, pero en el capitalismo, nuestros nuevos señores son la burguesía y los dueños de la producción. El capitalismo nos emancipó y liberó en el ámbito del género y los lazos sociales tiránicos tradicionales, pero ahora las mujeres se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo a un capitalista o morirán de hambre. La dialéctica muestra que estas contradicciones están integradas en la fibra misma del capitalismo, tanto así que el enfoque más puramente capitalista de la economía solo se daña a sí misma al final, donde los capitalistas más pequeños son tragados por los capitalistas más grandes por un sistema económico que promete libertad descentralizada solo para volverse más centralizado al final, donde la riqueza, el poder y la influencia política se vuelve mucho más centralizado en manos de unos pocos, donde las corporaciones y la industria se funcionan como trusts para sobrevivir. En los trusts, la libertad de competencia se transforma en todo lo contrario, en monopolio, y la producción sin ningún plan definido de la sociedad capitalista capitula ante la producción sobre un plan definido de la sociedad socialística invasora. Ciertamente esto es hasta ahora todavía en beneficio y ventaja del capitalista, pero en este caso la explotación es tan palpable que debe romperse. Ninguna nación soportará la producción dirigida por trusts con una explotación tan descarada de la comunidad por parte de una pequeña banda de traficantes de dividendos. Engels usa el materialismo histórico para mostrar cómo pasamos del feudalismo al capitalismo y cómo estamos viendo las contradicciones masivas autoinfligidas dentro del capitalismo hoy. Mismas contradicciones que muestran su capacidad para pararse en sus propios pies. Desde aquí el análisis más amplio muestra un sistema más allá del capitalismo. Es simplemente inevitable, una inevitabilidad que muestra su cara cada 10 años. Engels señala que las clases dominantes y la burguesía arruinan las economías cada 10 años, con los trabajadores que se llevan la peor parte, que quedan económicamente devastados mientras que los capitalistas simplemente socializan sus propias pérdidas. Para Engels, la modernidad y el capitalismo nos ha ayudado a comprender el fructífero carácter productivo de democratizar las formas de gobierno y para eliminar la dura centralización del poder, para expandir democráticamente los derechos fundamentales, pero en la economía capitalista lo que vemos es pura aristocracia económica, un puro grupo o individuo autoritario con un conjunto casi ilimitado de poderes, un poder solo gracias a los trabajadores, pero utilizado por una pequeña aristocracia capitalista que se suicida a través de una crisis económica cada 10 años más o menos. Para Engels, si vamos a reconocer los nuevos valores de la democracia moderna, de antiautoritarismo, también debemos enfrentarlo de frente contra una burguesía que preferiría ver arder a sus comunidades antes que dar un centavo en ganancias. Para Engels, esto llama a una revolución, donde un proletariado y una clase obrera trabajen para establecer los medios de producción democráticos. Pero esto solo puede suceder dentro de ciertas etapas históricas de desarrollo. La misma etapa de desarrollo donde dice Engels en el momento de esta escritura es ahora mismo. Engels nos deja con esto. Llevar a cabo este acto de emancipación universal es la misión histórica del proletariado moderno. Comprender a fondo las condiciones históricas y por lo tanto la naturaleza misma de este acto, para impartir a la clase proletaria ahora oprimida un conocimiento completo de las condiciones y el significado del acto trascendental que está llamado a realizar. Esta es la tarea de la expresión teórica del movimiento proletario, el socialismo científico. Thank you all so much for watching and making it to the end. As always, I have a giant request at the end of these. These videos take an immense amount of work and time to make, and without help from Patreon and our YouTube members, it would be completely impossible to keep this channel alive. It's just far too much work and takes far too much time. It's an ask that I don't take lightly though, but if you could spare a couple dollars a month, you would ensure this channel survives for the near future. A future that is a little shaky because of the relatively small size of this channel and the pretty expensive upkeep of it. To anyone who can support, I offer exclusive videos, early access, the ability to vote on future videos, and most of all, my utmost thanks. Something else that is immensely helpful is bookmarking our Amazon affiliate link and using it when making purchases. It gives me a small percentage of whatever you purchase, and it helps a ton. From the bottom of my heart, thank you for anything that you can do, and most of all, thank you to the very people who have supported me so far. I promise to try my absolute hardest not to let any of you down. But before we go, on the topic of support, I want to give a huge shout out to a special patron, Jose David Guevara. Thank you for the large pledge and your massive support. Truly keeps all of this alive. Thanks again everyone for watching, and I'll see you all next time.